tan necesarios como la cuchara con que tomamos los alimentos, o como la oración que nos rezamos, o como la calle por la que caminamos. Cés Nottebohm pertenece a esta especie de escritores. Su bella y profunda literatura es indispensable para vivir, para soportar el paso del tiempo y acercarnos con ojos abiertos a la muerte, para lidiar con esa carga fascinante y a la vez pavorosa que es el misterio que rodea la existencia. Cada libro de Nottebohm te lleva al siguiente, hace que se te vuelva necesario conseguirlo y devorarlo. Y a la vez ese último libro te remite de nuevo a la relectura de los anteriores. Empezar a leerlo a él, y ya lo saben los muchos que lo han leído y ya van a saberlo los que todavía no lo han hecho, nos lleva a instalarnos en algo que se ha dado en llamar el universo Nottebohm, que es un lugar dulce y terrible, envolvente, jocoso siempre, siempre brutal, profundo en lo cotidiano y cotidiano en lo profundo, el universo de su extraordinaria escritura. Un saludo caluroso que pasa. Un día en Múnich, un día soleado del 2008, tienes en la mano un libro de Santa Madre y andas buscando un lugar donde sentarte a leerlo. Al azar escoges un restaurante de pescado y estás leyendo y un poco por azar ves que en la servilleta está impreso en azul el nombre del restaurante. El restaurante se llama Poseidón. Sobre eso tú has escrito, cuando viste el Poseidón ahí escrito, dice, puede que esto sea una señal y que alguien quiera comunicarme algo. Y yo he aprendido a atender ese tipo de señales. En ese momento decides que por primera vez en tu vida tú vas a escribirle a un Dios. Sí, Poseidón, como ustedes saben, no lo sé, es el dios griego del mar, que también se llama en Roma Neptuno, pero para mí es Poseidón. Yo he hablado los monjes franciscanos y agustinos desde mis 12 años me han dado una educación clásica. Y después me han tirado de la escuela también, pero eso, antes de eso me han dado un regalo que para mí es perdida, es el clasicismo griego, ¿no? La mitología, Homero, Ovidio, y que figura también en algunos de mis libros. Pero en este momento, en Múnich, era un día muy raro. Para los escritores hay días de vacío completo, vacío. Es cuando los personajes de tus libros se han ido. Yo había terminado en este momento casi una serie de relatos que se llama Los Zoros vienen de noche, y no como los españoles han comprendido, los toros vienen de noche, no, los zoros. Y este sentido viene de una vieja señora que he encontrado, uno de los protagonistas, que dice, por la noche estuve estas personas en un desierto, y cuando se despierta en la noche con dudas, con problemas, con malos sueños, son los zoros que vienen de noche, que te dicen algo que no es muy agradable, y cuando uno después se despierta se olvida. En todo caso, yo estuve en este restaurante, como Laura lo ha dicho, y yo buscaba un tema para escribir otro libro, porque los personajes de Los Zoros vienen de noche
habían vivido conmigo unos 2 años, el tiempo de escribir un libro. Y son como familia. Y de repente hay una cierta soledad. Se han ido, no han dicho nada, no han dicho adiós ni nada. Y bueno, se van en el mundo buscando lectores, pero dejando al escritor. Y en este caso, de repente, con la servilleta que está en el libro, que hay imágenes también, me he dicho, ¿por qué no eso? Eso es una idea, escribir a un Dios que yo conozco después de mis 12 años. Poseidón no era para mí un Dios muy simpático. Ha perseguido Odiseo y Herodes, porque Odiseo había matado a un hijo de Poseidón. Pero yo vivo en España parte del año, en una isla, alrededor hay el mar. Holanda también tiene una relación extremadamente íntima y peligrosa con el mar. Nosotros vivimos abajo del nivel del mar en Holanda, por esto los diques. En todo caso, este Dios para mí es un Dios muy importante. Me he dicho, tengo preguntas. Es que él va a contestar. He creído que no. Y efectivamente nunca ha contestado a mis 77 cartas. Ni trae regalos como los Reyes Magos. ¿Cómo? Ni trae regalos como los Reyes Magos. No. Regalos tampoco. Pero durante el tiempo que he escrito esas cartas, yo he viajado, por ejemplo, aquí en Colombia y aquí en Cartagena. Yo he escrito algunas cartas de Cartagena también. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Hay, por ejemplo, una estatua de muchos pájaros con un poema de un poeta colombiano, y lo he escrito sobre este tema. Bueno, que no contesta es su cosa. Había también preguntas un poco más esenciales, pero cuando uno ha vivido en su juventud con unos dioses, Venus, Marte, todo esto, que ahora los planetas tienen sus nombres, pero aún de cierta manera están vivos, y uno quiere saber, ¿es que ustedes, dioses, nos desprecian porque somos pobres mortales, o es que son celosos de nosotros porque podemos morir lo que ellos no pueden, deben vivir para siempre? Sí. Y bueno, a esto tampoco ha contestado. Y me he dicho, también otra cosa, tenemos aquí, en esta ciudad, unos catedrales muy grandes, pero los hay en todas partes. Pero un día he visitado en Sicilia, la isla italiana, la iglesia de Poseidón, con columnas mágicas, un edificio enorme, increíble. Me he dicho, ¿cómo era? ¿Cómo es para él? Que no vienen ahora para pedir algo, para decir algo, para suplicar, vaciar este templo. ¿Y qué piensan ellos cuando los griegos, los dioses, cuando saben que ahora también en algunas partes del mundo ya se vacían las iglesias? Bueno, estas son las meditaciones que lo he hecho a él, ¿no? Es una lástima que no ha contestado, pero... Ni siquiera para quejarse del olvido al que lo tenemos sometido. Sí, bueno, ya. Pero del mismo momento he pensado, a lo mejor él quiere aún saber un poco de las cosas de este mundo, raros o no raros. Y he visto, hay 2 años, una fotografía en El Tiempo, el diario de aquí, con unas 90 personas desnudas en el suelo, formando la figura de un toro.
y era una demostración contra la tauromaquia, ¿no? No lo he escrito. A lo mejor lo quiere saber, no se sabe. Bueno, hablábamos de esas señales que tú dices que has aprendido a reconocer. Ahora estás en Cartagena, estás alojado en un hotel y sugiere la lectura de tus textos una hipótesis inquietante. En un cierto párrafo que merecería ser el inicio de una novela has dicho: a veces pienso que la suma de todos los números de las habitaciones, de todos los hoteles en los que me he alojado a lo largo de la vida, contiene una información codificada acerca de mi destino y de mi naturaleza. La pregunta que te quiero hacer es: ¿el número de tu cuarto de hotel hoy en día altera de alguna manera esta codificación que tiene que ver con tu vida? Ahora tengo 509, yo no sé. Pero, no, yo entre mi primer libro y el libro más importante, que es Rituales, había 17 años de espera. Y en este tiempo he viajado a todos los continentes, siempre. También como marinero, pero también como periodista, comentarista, pero siempre en hoteles pobres, hoteles un poco más lujosos. Y un día me ha venido la idea, y es un libro que en Holanda se llama Hotel Noordhoorn, pero aquí sería un poco tonto decir Noordhoorn, porque aquí no soy conocido. Se llama aquí Hotel Nómada, y he construido un hotel de todos los hoteles en donde he vivido. De un lado uno puede mirar al Mar del Norte, de otro lado al Mar de aquí. Y esta construcción, yo he escrito un ensayo sobre cómo es viajando solo. Me dicen mis amigos en Holanda, pero qué vida de disturbios, de ruido, de aviones, aeropuertos. Y no es así, a mi vista, no. Un viajero verdadero vive en el ojo del huracán. Está solo, hay mucho ruido alrededor, como siempre, hay problemas nacionales, internacionales, diarios, periódicos, pero una vez entrando en la habitación de un hotel, si uno es de este modo construido, está como un monje en su celda, y así yo puedo meditar un poco y hacer notas de mis viajes o escribir. Y por eso para mí los hoteles son un monasterio enorme que está en todas partes. La educación de los padres, aunque me han tirado, ha sido de cierta manera algo que queda. Como queda, y además ha marcado profundamente tu obra. Tú eres un viajero que va mucho buscando los monasterios y de monasterio en monasterio. Inclusive te alojas con frecuencia en monasterios, y me llamó la atención que recomiendas que cuando uno lo haga pregunte por una celda que no tenga demonios. Eso. Hay que decir que es verdad, es verdad. Quería escribir un libro sobre España. No soy español, he aprendido este idioma en la calle, por eso lo hablo como lo hablo. Y yo conocí España cuando yo había escrito mi primer libro. Lo he escrito en 54, ¿no? No es un siglo, pero es 100 años. Y he viajado y quería ir a Santiago, pero en mi vida es así, que a cada esquina yo pienso, pero a la izquierda, ¿qué hay? Pues voy. Y por eso es este libro, que consiste de unos desvíos increíbles a toda España, se llama El desvío por Santiago, y al final he llegado a Santiago, pero eran en realidad viajes de 15 años, y es que, bueno, siempre ir y volver.
Y he escrito este libro y es verdad que he visitado muchos monasterios porque me interesa. Me interesa el extremismo de estas vidas, de gente que, porque en los monasterios benedictinos, por ejemplo, los que entran hacen ¿cómo se dice? Promesas. Sí, como juramentos. Juramentos, pobreza, castidad, pero también, en el caso de los benedictinos, stabilitas loci, lo que quiere decir que siempre van a estar en este sitio. Y bueno, y yo me recuerdo cuando otros se enamoran. Ese sería un voto que tú no harías, no sé los otros, pero ese no. Voy a decirlo. Cuando yo tenía 18, he visto por primera vez un monasterio trapista. Y me impresionó la extremidad de estas vidas. Y he venido al abad. El abad era un sabio. Él ha mirado 2 minutos y ha sabido que esto nunca, ¿no? Pero yo he dicho, yo quiero quedar aquí. No, está bien. Entra, podrán una celda, un libro en latín, un diccionario y un bloc-notes para escribir, y usted empieza a tratar la vida del santo tal. Y después de unos 2 o 3 días ya ha empezado a... Pues me he ido, ¿no? ¿Empezaron qué? Que no te entendí, ¿empezaron a...? Una inquietud. Deseo del mundo, quería verme. Yo que he buscado en eso era todo el contrario de lo que soy, pero necesito unos 40 años para descubrirme. Y ahora lo sé. No soy por los monasterios. Naturalmente has dicho, esto a lo mejor no debería relatar o comentar, he dicho a mi mujer sí, por acaso. Ahí en Holanda hay una broma, ¿no?, entre parejas. Si uno de los dos muere, yo voy a vivir en París. Bueno, en este caso he dicho, si tú mueres antes de mí, que sería un catástrofe total, yo me presentaré en un monasterio. Pero digo lo siguiente, padres, aquí soy, no creo en nada, pero quiero quedar con ustedes y pagaré por mi vida, por mi pan. Podría ser interesante. Mira, bueno, voy a romper como una norma, algo que uno no debe hacer cuando es interlocutor de un escritor, pero que es como decir cosas absolutas que uno opina, pero para mí es tan claro que hay tanto de mística en tus libros, de una manera rara, como una religiosidad laica, o una religiosidad sin dioses, o una religiosidad donde los dioses son traídos de los pelos, como puede ser Poseidón. Pero lo que yo, muchas cosas encuentro en tus libros, pero lo que a mí me conmueve es como ese momento en que una línea te da como una suerte de revelación sobre lo que es el universo, una revelación momentánea de pronto, pero que abre la puerta a una comprensión. Eso tiene que ver con el sentimiento místico, lo que los laicos llamarían un sentimiento oceánico, ¿no? Como un instante de visión de la totalidad. Eso tienen tus libros, y en ese sentido yo entiendo tu fascinación por los monjes, por los trapenses, por los monasterios, por el silencio. Silencio sí, pero ahí, bueno, me han dicho, hay dos, es complicado. Uno escribe y después vienen los otros que dicen lo que has hecho. Eso tenía que ver con hablar. Aquí estuve ayer con el filósofo alemán Rüdiger Safransky. No sé si alguno era presente ayer, pero para mí era una revelación que él había comprendido mucho mejor
lo que hacía yo, que yo. No, pero eso es verdad, eso existe. Y yo he escrito algunas cosas en completa inocencia, como si yo era un, ¿cómo se llama?, manantial, surja algo. Y después, ¿qué? Y me extraña. Pero hay un misticismo muy claro en la vida, ya escuchando música debajo de Schubert. Esto también es una religión, si quieres, es una forma de religiosidad y cierta poesía también. Y no es necesario de creer en un sistema, se puede, bueno, palabras, es un idioma extranjero, de vez en cuando yo busco para explicar un poco. Uno es solamente, a mi vista, inteligente en el momento de escribir y de formar los pensamientos que uno ha entretenido todo el tiempo. Pensamos todo el día, ¿no? Si no estamos delante de la tele o con los Apples y los yo no sé qué que hay en este momento. Pero lo que he buscado escribiendo es la claridad, saber lo que pienso. Y de vez en cuando ha resultado en un libro, o en una carta a Poseidón, o en un poema. Pero soy un escritor, creo, de ilusiones. Que, por ejemplo, mi novela, que yo no creo que está aquí, pero está en español, la historia siguiente. Empieza con un señor, un profesor griego, que va a dormir en Ámsterdam y despierta la mañana siguiente en Lisboa. Bueno, estas cosas son libertades que un escritor se puede permitir. De otra manera, yo explico una novela sobre Holanda, mi país, que no tiene ninguna montaña. No hay. Es así. Se llaman las montañas de Holanda. Las montañas de Holanda, sí. Y esto es un privilegio de poder hacerlo. A mí no... Yo admiro los escritores de novelas realistas de la vida cotidiana de nosotros, comportamientos sociales. Admiro los otros, está bien, pero yo no puedo. Para mí, yo quiero utilizar esta libertad que hay, que tengo, para dar montañas a un país que no lo tiene. Bueno, en el ensayo que Sofransky ha escrito sobre mí, cuenta, es una historia de Cortázar, que dos personas están jugando tenis, pero sin bola, y con todas las cabezas que se van de un lado a otro, pero no hay bola. Hay un sonido. Antonioni ha hecho un film sobre eso. Pero el espectador que está al lado, de repente uno de los tenistas da un golpe muy fuerte y la bola, la no existente bola, sale fuera de la jerga, ¿no? Y bien, es un fotógrafo y está ahí y mira el sitio a donde esta bola que no hay ha caído, se agacha, toma la no existente bola y lo das a los jugadores. Eso es ficción. Bueno, cuando uno lee a un escritor también anda buscando señales, ¿cierto? Es decir, más allá de lo que está escrito, buscas las entrelíneas. Y una de las maneras para buscar eso, para mí, es encontrar ciertas palabras que el escritor repite. La repetición, ese como especie de estribillo que produce la repetición de una palabra, siempre como un rosario que está
está escondido detrás del texto, para mí resulta interesante. Las palabras que yo encontré que más se repiten en tus textos. Uy. Aparte de conjunciones, preposiciones, etc. La palabra misterioso y misteriosa, que se lo aplicas tú a cosas muy diversas. Para ti, por ejemplo, alguien ha dicho de ti que tú tienes la capacidad de pensar con precisión sobre los misterios. Y le aplicas la palabra a cosas como la sombra de un ciprés sobre un muro, o es misterioso también el caballito de mar, el único macho que conoce los dolores del alumbramiento. Y dices, es misteriosa una mujer, el miedo de un cierto hombre ante el atardecer, y también la forma en que se proyecta la sombra del ciprés entre el muro. ¿Cómo tú eres consciente de esta repetición de la palabra misterio y misterioso en tus libros? Bueno, hay una cosa, yo no quiero ser difícil, pero hay una cosa que los escritores deben tener un poco miedo, es lo que dice, lo que digo, es como la policía de los críticos, ¿no? Que, uy, sí, y bueno, después de 60 años de escribir, sin duda he hecho cosas así. No soy consciente, pero tiene, y seguro no es lo que quieres decir, pero tiene una cierta acusación. Y en este caso yo digo siempre como los prisioneros de Nuremberg, ¿no? En el sentido de la acusación no culpable. Porque de cierta manera no se quiere saber. Quiero guardar mi inocencia. Y a esa edad es muy difícil. No te preocupes si me contradices todas las veces que quieras, porque no sabe que cuando viene a hacer este papel de entrevistar a un escritor como tú, uno hace sparring. Uno se pone ahí para que el otro tire duro, o el entrenador de tenis que tira el globito para que le devuelvan un pelotazo. Afortunadamente es una pelota ficticia como la de Lazo de Cortázar. Bueno, voy a hacerte entonces una pregunta más general. Hablabas tú de la nostalgia que se siente cuando terminas un libro y los personajes de pronto te abandonan, desaparecen. ¿Cómo es tu relación con los personajes? Porque de todas maneras, entrar como a dilucidar ese misterio, perdón por recurrir a la palabra, pero de lo que es el otro ser, es escudriñar en esa alma que al mismo tiempo te la estás inventando, que te está inventando ella a ti, para saber cómo es cada uno de tus personajes. ¿Cómo es ese proceso de conocimiento de tus personajes o de desconocimiento? ¿Hasta qué punto tienes que respetar los secretos que ellos guardan de ti, o hasta qué punto tú eres un revelador de esos secretos? Bueno, nunca te has preguntado, por ejemplo, yo espero que tú sueñas, de vez en cuando tienes sueños. Y se me aparecen los zorros de noche también. En los sueños vemos a mucha gente que no conocemos. Yo me siempre he preguntado, ¿cómo que en nuestros ojos, ¿no? Porque la ciencia nos ha aprendido que vemos verdaderamente algo en este momento. ¿Cómo construimos estos personajes? Somos escultores, ¿no? De seres vivos. Tú ves a alguien que te dice algo que tú no conoces. Y yo creo que andando en la calle, o en el subway, o en el metro, en grandes ciudades, vemos millones de personas. Sería también como lo que tú has dicho antes, ¿cuántas personas, cuando nosotros vamos a morir, cuántas personas hemos visto? Deben ser billones.
Y yo creo que de partes de esta gente que vemos, construimos otra gente para los sueños que tenemos. Y de cierta manera es así con escribir. Es algo, ¿no?, de construir un personaje. Y hay también una cierta esquizofrenia, porque aquí estoy, en mi cuarto de escritura, solo, papel blanco, surja algo. ¿Y de dónde vienen ellos? Y se preguntan, ¿tengo poder sobre ellos para decirles qué hacer? ¿O es que ellos tienen un cierto poder sobre mí, que me dirigen en alguna parte? ¿Y cómo construimos? Y la esquizofrenia es que todo el tiempo debo quedar yo escribiendo, pero ellos también son personas. Y si es bien, si todo va bien, son personas vivas. Y tú vivas con estas personas durante un año. Vas a dormir, vas a comer, vas a una conferencia, pero aquí detrás quedan, ¿no? Y te quieren algo de ti. Y al final, cuando tú les has dado una vida a lo mejor misteriosa, pero te dejan. ¿A dónde van? Van en las cabezas de los lectores, que hacen lo que quieren con ellos o ellos con los lectores. Se repite el proceso. Y es alucinante, pero el escritor queda solo con este, perdón, misterio, ¿no? Ese secreto, si quieres. Y yo lo creo por los otros. Como he dicho ya, con respecto a otros escritores hacen otras cosas. Pero yo no creo en el realismo. Y la literatura holandesa era muy realista al momento que yo empecé a escribir. Por eso, para mí siempre es que me he puesto en una biblioteca con un cahier y he empezado a escribir mi primera novela en 1954. 60 años. Y aún esta novela me persigue, porque, por ejemplo, ayer Safransky me ha explicado mi novela. No quiero ser demasiado inocente o algo así, pero si no queda este misterio, no queda nada. Son productos. Y yo veo muchos escritores que hacen una carrera literaria, que hacen productos para el mercado, y bueno, todo va bien, todo es válido, pero solamente no para mí. Y por eso, anteayer he hecho una entrevista en Caracol, y la señora que me ha entrevistado me ha dicho, usted sabe que usted es un autor de culto. Bueno, punto ya es algo, ¿no? Y pues ha dicho, y usted no tiene muchos lectores, pero tiene una secta. Bueno, si esto es verdad, eso es una iglesia, ¿no? Pero es extraño. Pero en Holanda, cuando yo he empezado, y sobre todo cuando hay algo en Holanda que se llama Semana de Libros, y es una vez al año, una semana que típicamente dura 10 días. Y dan a un escritor la comisión de escribir una novela de no más de 25.000 palabras. Pero esta novela, cada lector que va a una librería que quiere comprar un libro de religión, de música, yo no sé qué, de jardinería, cuando decimos $15, despensan, se lo dan el regalo. Y los holandeses son como seres humanos
cuando hay semana de libros, andan en una librería y exigen el regalo, porque no cuesta nada. Y en esta semana se venden tantos libros increíblemente, ¿no? En un país que somos de 16 millones de personas, el tiraje de este libro de regalo es 1 millón. Y te dan, es un honor, te dan esta comisión. Y pues estás solo con este, ¿qué puedo escribir para 1 millón de personas? Uno ve unos estadios de fútbol. Es una secta grande. En todo caso, he escrito, he intentado de pensar qué hacer. Y por instinto he ido a Lisboa. Y un hotel, andando por la ciudad, el barco, sobre los Tagus, notado todo como si era un reportaje, ¿no? Toda la ciudad. Y pues con todas las notas a mi celda, decimos, ¿no? A mi cuarto. Son los sitios más solitarios que hay los escritores, no sé si para ti, para mí sí. Y hay que empezar. Hay también un momento que debe ser terminado. Y de un momento yo tenía, está muy bien aquí, es como una serie, yo tenía todo el decor del teatro, solamente no los personajes. Y eso es difícil, ¿no? Yo acudí a Lisboa y de repente me ha venido la idea de este profesor griega que se despierta y no reconoce nada, porque piensa que ha dormido en su cama de alza. Y así ha empezado. Eso era para el realismo holandés un poco demasiada fantasía, pero el libro después en Alemania ha surgido y eso para mí era fantástico, ha cambiado de cierta manera mi vida. La historia siguiente, ¿no? Y al final las palabras son, y por eso te he contado la historia siguiente y se puede reempezar desde empezó por el final. Absolutely. Se usa mucho. The end is the beginning. El final es el comienzo. Se puede repetir, es como un perpetuo móvil. Y me ha venido así también, pero hay que esperar siempre el momento de la gracia. Y eso es contrario a otros escritores que tienen más inteligencia, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, yo sé que Nabokov, que admiro completamente, siempre tenía todo, pero todo aquí ya antes de escribir. Y yo estuve un día en el cuarto de escritura de William Faulkner en Oxford, Mississippi, y en la pared había escrito toda la novela y ya, la Semana Santa, lunes, martes, así, ¿no? Con todos los acontecimientos. Nunca he podido hacer esto. Para mí, ahí la tensión debe ser tanto que no puedo evitar el escribir. Y bueno, es así que he hecho más o menos mi obra. Tú dices, cuando está el escenario vacío y los personajes se niegan a aparecer, pero luego tu obra está llena de unos personajes que asoman y que no desarrollas, pero que a uno se le convierten en toda una historia. Por ejemplo, recuerdo ese libro precioso que es el de Ciudad Santiago, visitas la tumba de un caballero y luego una frasecita que dices, un caballero, yo lo he enterrado en la Edad Media, y tú dices, alguien debió llorar mucho la muerte de este caballero. Inmediatamente te dispara la imaginación hacia toda una historia. Eso también sucede de personajes que están ahí, que asoman la cabeza y luego se retiran. Gracias. Bueno, sigamos. No, es que no, Después te cuento. por ejemplo, he escrito un libro que
sobre la pintura. No soy académico, no he estudiado historia de arte, pero me puedo perder completamente en algunas pinturas, como por ejemplo de Velázquez, como el Zurbarán, he escrito todo un libro sobre el Zurbarán, pero solamente lo que veo y los pensamientos que vienen, y no sobre la historia del arte, no con lo desprecie. A mí me gusta leer esos libros, pero yo no puedo escribirlos. Yo tengo que hacer una relación muy personal a través de mis ojos. Y escribo, como ha dicho Stravinsky, yo he escrito con mis ojos. Espero que es verdad. Fíjate que para mí, por ejemplo, sería clara la diferencia con un escritor como Borges. De alguna manera a Borges se le nota que no escribe con los ojos. Evidentemente, por razones fisiológicas, Borges era ciego, pero yo creo que eso hace que Borges escriba mucho con la inteligencia, con una inteligencia que da muchas vueltas, más allá sí, de pero pronto también, extrañamente, también hay un romanticismo en Borges. Para mí es extremadamente inteligente, un cerebro increíble. A lo mejor también porque era ciego, porque todo es al interior. Pero estas historias, estas ficciones, tienen siempre una melancolía también. Para mí es el maestro. Bueno, de todas maneras hay una pérdida al no tener ojos, ¿no? Me acuerdo que él dice en determinado momento que se le olvidó el amarillo, que ya no recuerda cómo era el amarillo, está la nostalgia de ese color perdido, ¿no? Esto debe de ser, lo he visto una vez en Londres, en Westminster Hall, como nosotros estamos ahora, ¿no? Un público, y era como un sabio de tiempos completamente prehistóricos. Estuvo hablando así, siendo ciego, pero los ciegos miran de otra manera que nosotros, ¿no? Miran en algo que nosotros no podemos ver. Que está dentro. Sí. Y en la pausa había una posibilidad de preguntar, pero escrito. Y yo había escrito, es como Borges es como posero, no me ha contestado. Había escrito, ¿qué piensa usted de Gombrowicz, el escritor argentino que con completa azar ha llegado antes de la guerra en Buenos Aires? Y estallando la guerra en Europa no podía volver y ha vivido, yo creo, unos 30 años en Buenos Aires como un pobre, porque debía un poco trabajar en un banco polaco, yo no sé qué exactamente, pero ahora he leído Borges ha hablado cada día con Bioy Casares, y Bioy Casares ha hecho notas, y la idea de Borges, que era un conservador, un señor no muy bien polaco, aunque era un noble, para él era casi la anarquía, ¿no? Y no creo que Borges ha leído a Gombrowicz, y es interesante que uno pueda amar y admirar dos escritores de esta manera completamente contrarios, de cierta manera, y que ellos entre sí, nada, ¿no? Gombrowicz ha escrito unos libros fantásticos también, pero un revolucionario en la escritura, y Borges era un clásico completo. Para Borges, Kipling, Chesterton, todo su pedigrí, ¿cómo se dice esto? Era eso. Pero con este material ha trabajado toda una vida. Me gustaría que nos hablaran del silencio,
aunque sea una contradicción hacerlo, que siempre resuena mucho en tu obra. Es decir, yo creo que ese don de hacer que el silencio suene a través de su contrario, que sería la palabra, es importante. A mí como persona que trabaja con las palabras también me sucede que me suscitan una enorme desconfianza, es decir, como que te acostumbras a pensar que hay truco también en ellas y como a desear el silencio. Yo tengo perros y me gustan mucho mis perros, pero mis perros no hablan. ¿Cómo es esa necesidad tuya de silencio que la expresas varias veces en tus libros? Bueno, en el silencio se puede pensar, ¿no? Mira lo que pasa cuando nosotros no decimos nada. Es interesante. Siempre somos dentro raro, por ejemplo, para venir aquí, pasado por Nueva York, siempre uno es alrededor a ruido, lo que yo llamo ruido. Pero cuando estoy en mi isla, en Menorca, mi casita, mi finca está fuera de todo, y eso es verdadero silencio. Y cuando no hay la temporada con turistas, cuando me voy al mar, también silencio y desierto. El año pasado he hecho un viaje a través del desierto de Atacama en Chile. Bueno, después de unas conferencias, este silencio es para mí completamente necesario, otramente no puedo sobrevivir. Uno se entiende a hablar, pero hablar, como lo he dicho ya, no es escribir. Ayuda a pensar a lo mejor que se sabe, pero el desierto, la noche, el silencio en el desierto, es como si me faltan palabras en español por esas cosas. Queda un idioma extranjero. Ayer era un poco fácil, con mi alemán es mejor que mi español, pero los dos son idiomas extranjeros. Sobre el silencio no se puede decir mucho. Se debe decir mucho, pero es cierto que ya, digamos, yo creo que el hombre contemporáneo no lo conoce demasiado. Álvarez, el filósofo inglés, ha dicho que el hombre contemporáneo no conoce la oscuridad. La oscuridad se acabó en la noche de los tiempos. Ahora, de alguna manera, siempre el cielo está iluminado por los reflejos, el silencio, de pronto también es algo que ya no existe. No quiero ser nostálgico, pero el mundo moderno, como todo, no solamente no tiene oscuridad ni silencio, pero también soledad. No la tiene. Es que cuando yo veo en un restaurante una familia entra y todos tienen esto que en el futuro, la evolución darwinista, tendremos